Que es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente estás buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Me da mucho gusto que el día de hoy vamos a conversar con Ana Cristina Ruelas, la abogada, defensora de los derechos humanos, activista de la sociedad civil, con una larga experiencia en materia de derecho de acceso a la información y de libertad de expresión. Ella, Ana Cristina Ruelas, fue directora, por ejemplo, solo por ejemplo, del capítulo de México y el Caribe de Artículo 19, y en fin, ha estado en la batalla por la defensa de los derechos humanos pues prácticamente toda su vida profesional, ¿no es cierto, Ana Cristina? Muchas gracias de veras por acompañarnos en esta conversación. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. La verdad es que estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a ti y a tu audiencia. No, muchas gracias, Ana Cristina. Déjame empezar por plantearte una tesis, y tú me corriges. Yo creo que la vulneración de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo obedece a un fenómeno dual. Por un lado, a la prepotencia de los cuerpos de seguridad, de los cuerpos burocráticos, de los sistemas de justicia del Estado, y por el otro lado, a su impotencia. Qué paradoja. Cuando alguien más lastima a las personas y el Estado es impotente para hacer valer los derechos garantizados. ¿Tú lo ves de una manera similar? Sí, creo que es importante partir de que los derechos humanos nacen como una idea de contrapeso y de sistema democrático en el que la sociedad tiene un papel importante que jugar en la construcción de un país, de un grupo, etcétera, ¿no? Dentro del contrato social asumimos que nosotros le estamos cediendo cierta parte de nuestra libertad al Estado para que él nos garantice una serie de condiciones, ¿no? Okay. Y estas condiciones son precisamente pues la salud, la seguridad, la libertad, la posibilidad de salir a las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los derechos humanos son esta condición que nos permite a todos vivir en un estado de libertad. Creo que la base más simple de explicar, ¿no? es la palabra libertad. A veces parece simple, pero cuando uno va a las comunidades indígenas y te preguntan qué es libertad y te dicen, ¿cómo la explicas? Es algo que si no se vive, sí, que si no se hace propia, a veces parece algo muy complejo de entender. Bueno, es que es muy complejo de entender, entras por un territorio filosóficamente complejísimo, ¿no? La libertad, ¿qué cosa es la libertad? Y tú nos contestas, pues es eso que nos permite que la vida sea, que la vida suceda. Exactamente, que la vida sea digna, ¿no? Precisamente una de las discusiones que tuve el día de hoy, interesantísima, es cómo existen países en los que parece que hay como una excepción y una condición de, bueno, ellos tienen menos libertad porque tienen, por ejemplo, en el caso de Cuba, un bloqueo, ¿no? Sí. De parte de Estados Unidos. Entonces está justificado que el Estado les dé menos libertad a esos ciudadanos, pero siguen siendo las mismas personas, ¿no? Siguen siendo personas humanas como tú y como yo, y tendrían que tener las mismas libertades. Pues claro que sí. Sí. Lo mismo sucede en Venezuela, en Nicaragua, en México. ¿Por qué un periodista en México no tendría las mismas libertades que en Estados Unidos, o que en Noruega, o que en Dinamarca? ¿Por qué tendría que condicionar su expresión a ciertas cosas? Creo que esas son las preguntas que nos tenemos que hacer, porque a veces justificamos de manera indebida las situaciones de acuerdo al contexto. ¿Y cuál es la respuesta tuya, tu respuesta, Ana Cristina? Porque yo encontraría dos rutas para contestar
¿Por qué hay más libertad de unos individuos que viven en otros países? ¿Por qué hay menos libertad en países con menos suerte o con menos virtudes? Bueno, las respuestas que yo encuentro son de un lado el Estado y del otro lado la sociedad misma. Es una dupla. Yo no me explico la cosa sin la combinación de un Estado capaz de garantizar esa libertad y la capacidad de los individuos para ejercerla. Sí, yo diría que es definitivamente una dupla de un Estado que reconoce esas libertades y que Sí. las hace palpables. Es decir, no basta con que las libertades se encuentren descritas en las constituciones o en las leyes, ¿no? En México, por ejemplo, podemos decir que tenemos un marco normativo incluso muy por encima de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Esto es Lo que importante. dice, sí, Nuestro lo que marco dice, es mejor que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero no su así es. cumplimiento. Pero eso no significa que en los hechos, realmente esto signifique algo para las y los ciudadanos. Es decir, pensemos, por ejemplo, que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es muy amplio y dice, todas las personas tienen derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole y solamente hay ciertas excepciones, ¿no? Que es la vida privada, que es la seguridad nacional o el interés Sí, público sí. y el discurso de odio, ¿no? Y entonces nos Uf, encontramos que en la legislación mexicana o en la Constitución mexicana tenemos una amplitud del reconocimiento de ese derecho a buscar, recibir y difundir información que se traduce en que toda la información que está en manos del Estado, transformada, reproducida, como quieran verla, es información que la gente tiene derecho a tener porque es suya, ¿no? Es algo que va muchos pasos adelante de lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. claro. Sin embargo, los estados como México, como la mayoría de los países de la región Sí, latinoamericana, utilizan sí, el control informativo como una forma también de mantener el poder, sí, ¿no? claro. El control de la información permite generar abusos de autoridad. Y Hablemos en de ese eso. sentido, Espera que te interrumpa aquí, porque nos tenemos que ir a un corte y me importa mucho lo que estás diciendo. El control de los derechos y algo que añadiste, la necesidad de evitar el discurso de odio. Y yo creo que ahí la libertad va de la mano de la responsabilidad, y no solo del Estado, sino de todos. Regresamos con Ana Cristina Ruelas en un momentito. Es muy breve este corte. Estamos de regreso con Ana Cristina Ruelas y déjenme contarles que ella es una de las personas que participó por parte de la sociedad civil pues en la primera experiencia de Parlamento abierto, realmente abierto, que hubo en México y que permitió la redacción de la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información. Participó directamente, quiero decir, redactando la ley junto con los equipos del Senado de la República, y ahora nos dice que, pues sí, tenemos magníficos marcos normativos en México en particular. Nos estamos concentrando ahora en México, Ana Cristina, pero pues no, hay una lógica de control, una resistencia por parte del Estado, de los gobiernos, de los 3 niveles de gobierno, para cumplir las normas magníficas que tenemos. así es. Sí, definitivamente. Creo que cuando hablamos de información nos damos cuenta de que la información sí puede cambiar las sociedades, ¿no? Sí, Puede cambiar las sociedades desde las comunidades más pequeñas hasta las situaciones más grandes, ¿no? Normalmente nos enfocamos en pensar
en cómo las investigaciones en materia de corrupción pueden llegar a cambiar los gobiernos, como sucedió en México durante el Bueno, periodo de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, ¿no? sin duda. Las grandes investigaciones de la gran estafa, La Casa o las Blanca, empresas, la Casa Blanca, las empresas fantasmas de Duarte, incluso el sí. caso de Tlatlaya, ¿no? O sea, son Ujú, investigaciones que utilizaron el acceso a la información ujú. como una herramienta para darle a conocer a la sociedad lo que estaba sucediendo, cómo estaban funcionando las instituciones, qué es aquello que no queremos que vuelva a suceder o qué es aquello que queremos que las instituciones, pues, cambien o reviertan, sobre lo que queremos que rindan cuentas. Pero hay casos en los cuales ciertas comunidades también cambian sus realidades y pueden incluso cambiar la forma de vida de una mujer en su casa, Sí. ¿no? Desde una mujer que puede tener acceso a información sobre cuáles son los programas sociales de salud para llevar a cabo las brigadas de salud de Papa Nicolau, ¿no? Cuáles son las medidas de seguridad que tienen que tener en esas brigadas, cuándo llegan a su comunidad, etcétera. Es información que impacta directamente en su vida y que no precisamente tiene que ver con información que vas a ir a utilizar para cambiar la historia de una comunidad, pero que impacta directamente en la vida de una persona. Entonces, en la medida en la que la información se convierte en un elemento tan necesario y tan bueno y tan positivo, tan necesario, que ahora es la materia de la disputa, Y del mundo entero, y del mundo entero, sí. que los gobiernos tienden a controlarlo. Pero Y aun además es cuando tenemos... absurdo. No te, perdón que te interrumpa, pero es absurdo. Es decir, uno puede controlar algunas cosas, pero hay un momento en el que se salen completamente de control. En este siglo XXI estamos ya viviendo en un momento en el que intentar controlar la información resulta prácticamente imposible, pues por la cantidad de medios, de recursos y de fuentes de información que conviven simultáneamente. Y entonces lo que se produce, tú corrígeme, Ana Cristina, no es la falta de información, sino la vulneración de la veracidad de la información. Es decir, Así ya es. que no se puede controlar el flujo de información, pues entonces se inventan cosas o se Así es. desvían, se dan otros datos para citar al clásico, o se inventan cosas de plano que no necesariamente existen. Hay mucho ruido en medio de la información. Efectivamente, sí, y de hecho este fenómeno de desórdenes de la información, por eso ahora está tan discutido el tema de la desinformación, de la información falsa, de las campañas de desinformación, La etcétera, posverdad y le llaman. de la posverdad, ¿no? Sí, El uso como de los sentimientos con la mitad de la verdad, ¿no? O sí, sea, sí. y esto es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque precisamente una de las grandes tareas que tienen los gobiernos y la sociedad civil organizada es tratar de impulsar campañas de literación o de alfabetización de los medios y de la comunicación ahora para poder identificar cómo esta desinformación fluye, ¿no? Para que las audiencias puedan cuestionar la información que reciben, porque hay muchísimos intereses detrás Sí, y si bien Internet es un potenciador de la expresión, una posibilidad para muchísimos de expresarse de manera libre impresionante y o a supuestamente gran libre. escala, Sí, también es cierto que es una herramienta que ha sido utilizada por intereses perversos sí. para generar rumores, chismes, campañas de desinformación, que finalmente lo que buscan es mantener esa cultura de maquinación y de engaño, Sí, ¿no? Por sí. parte de los gobiernos o de actores de poder que buscan controlar Bueno, a las poblaciones. si no puedes con el enemigo, súmatele, ¿no? Y entonces, ya que no pueden controlar el flujo de información, lo que hacen es tergiversarlo. Pero por otro lado, mencionaste hace un momento algo que creo que vamos a tener que discutir en el siguiente bloque, pero déjame apuntarlo y tratar de introducirlo ya desde este momento, Ana Cristina, que es el discurso de odio. Tú lo mencionaste como una de las limitaciones pues, que están establecidas de manera universal y que desde luego está establecido también en la legislación mexicana. Bueno, parte del maltrato a la información es la introducción del discurso de odio. Son emociones, pero cargadas de odio,
para decirlo rápido, ¿no? Iba yo a buscar sinónimos: venganza, revancha, resentimiento, coraje, envidias, dolores. Hay muchas formas de decirlo. Al final se compendian en el odio que corre también por las redes. ¿Qué podemos hacer con eso, Ana Cristina? Es algo que, si te parece, lo discutimos al volver de este corte. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Volvemos para hablar del discurso de odio con Ana Cristina Ruelas. No se vayan, es muy breve este corte. Estamos de vuelta con Ana Cristina Ruelas y decíamos, Ana Cristina, bueno, ya que no pueden controlar el flujo de la información, pues se tergiversa y en medio de tanto ruido se cuela el discurso de odio. Libertad y responsabilidad suelen ir de la mano, Ana Cristina. ¿Qué nos toca a nosotros? Bueno, creo que algo que es importante decir es que tenemos que distinguir entre el discurso de odio y un discurso ofensivo. Okay. Es importante decir que el discurso de odio es aquel que, como bien mencionas, va dirigido a ciertos grupos o a ciertas personas por sus condiciones o sus características específicas, contra una mujer, contra la comunidad LGBTIQ, contra una persona negra, contra ciertos grupos específicos. ¿Es la estigmatización a la que te refieres? Exactamente, okay. Exactamente. Y hay discursos ofensivos en los cuales una persona literal ofende a otra, es decir, tú, Ana Cristina, eres una mensa, ¿no? Sí. Bueno, ¿no? Ojalá solo fuera eso, porque en las redes de repente se ponen mucho más violentos que eso. Hay que diferenciar también que el discurso de odio no siempre es sujeto de censura. Es decir, el discurso de odio tiene diversos niveles a través de los cuales se considera que puede ser sujeto de censura. ¿Y por qué no todo el discurso de odio es sujeto de censura? Porque si no, también sería una herramienta para los estados para censurar la expresión a diestra y siniestra. De hecho, muchos gobiernos utilizan la justificación de la existencia y la proliferación del discurso de odio para criminalizar la expresión y mandar a la cárcel, por ejemplo, a periodistas o a activistas que están emitiendo alguna opinión sobre funcionarios públicos. Pero el Estado también lo hace, Ana Cristina. El Estado todo el tiempo está estigmatizando y mandando señales para descalificar a las personas, no por lo que dicen o hacen, sino por lo que se atribuye que son. ¿Eso no es discurso de odio? ¿O cómo se le llama eso? Sí, sí es discurso de odio, pero es lo que menciona, hay que tener cuidado de buscar la censura del discurso en cualquier momento. Puede haber algún tipo de censura o de prohibición en ciertos casos, por ejemplo, en aquellos casos en los cuales se esté convocando a la violencia, ¿no? Okay. Tenemos un caso muy claro durante la campaña de Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando decía que los mexicanos eran violadores y entonces gritaba punch them in the face, golpéenlos en la cara, ¿no? Y entonces hay una convocatoria, una intención de agredir o de hacer daño, y esto puede generar violencia. Y la rebelión del Capitolio, ¿no? El llamado a tomar el Capitolio, que ya hizo historia. Ese tipo de discursos son discursos que deberían de ser censurados. Pero ¿cuál es el límite, Ana Cristina? ¿Dónde está? Porque hay una onda expansiva. Cuando alguien con mucho poder estigmatiza a otro y tiene mucho poder, lo que se crea es una onda expansiva, es decir, muchas otras personas lo adoptan y lo reproducen y lo agigantan. Entonces, pues sí se produce una situación hasta de peligro real. Y es una cuestión muy problemática, precisamente porque lo que dice la teoría del discurso de odio es, estos promotores del odio, los emisores del odio, cuando son censurados y son personas como Trump, ¿por qué en Estados Unidos no se censuró este tipo de discursos en el caso de Trump? Porque recaba todas las características del discurso de odio sujeto a la prohibición. Sí.
porque si lo censuras a este tipo de personas, puedes convertirlas en mártires. Uy. Y al convertirlas en mártires, generas más adeptos a la emisión del odio. Y estas son las dos caras que tiene una problemática tan profunda. Entonces, ahora, nos toca en a el nosotros tema de... distinguirlo. Exactamente. Pues vaya tarea Resulta compleja. que ahora lo que nos toca, a los que nos toca sancionar el discurso, ¿sí? Son a los ciudadanos, claro, y a la sociedad y a los medios. Claro. Es decir, el discurso de odio no debe de tener cabida dentro de los medios de comunicación. Los medios de comunicación que replican el mensaje de odio son los medios de comunicación que finalmente terminan siendo los vehículos para la difusión y la escalabilidad del odio. De acuerdo. Por eso es que es tan importante hoy, tanto que las plataformas digitales como que los medios de comunicación, como que los ciudadanos incluso, sancionemos cualquier tipo de discurso de odio y lo reprochemos y tratemos de generar esa censura provocada eso hacia sería los lo actores deseable, de poder. pero no es lo que realmente sucede. Y tan no sucede, Ana Cristina, que, a ver, dos fenómenos, nos quedan como 2, 3 minutos, tenemos que aprovecharlos. pero lo que realmente sucede, Ana Cristina, es que por un lado se amplifica el discurso de odio porque se repite, se hace un eco muy grande. Exacto. De parte de quien lo emite. Mientras más poder tiene quien lo emite, pues más se amplifica, es una onda expansiva. ¿No es cierto? Pero por el otro lado, esa onda expansiva produce riesgos reales. El periodismo en México, y esa es una de tus especialidades, se ha vuelto peligrosísimo. Es decir, no solo es una voz la que te agrede, sino que esa voz se convierte en una agresión material. Y se ha convertido en México en un lugar muy peligroso. Así es, y precisamente los organismos internacionales han dicho que los gobiernos que firmaron los convenios de la ONU tendrían que abstenerse de tener este tipo de discursos. Desafortunadamente, en la medida en la que van creciendo los gobiernos autocráticos en la región y a nivel mundial, estamos viendo cómo este discurso prolifera y se normaliza. Cada vez para nosotros es más normal escuchar a un presidente como el nuestro que estigmatiza, genera un discurso estigmatizante no solamente en contra de periodistas, en contra de las organizaciones de la sociedad civil o en contra de cualquier persona que disienta a su posición o a lo que él considera que es la única verdad. Entonces, tendría que haber sanciones, sí, por parte de los organismos internacionales que finalmente son quienes le fijan este tipo de estándares, pero... se ve difícil. No las va a ver, y entonces a quien le toca sancionar, si es a la sociedad y a los medios de comunicación, no replicar este tipo de discursos para que no se expandan y no incrementen su escalabilidad. Pero el Internet no es un medio de comunicación, así que nos acaba correspondiendo a cada una de las personas que, por otro lado, pues vivimos medio encapsulados en nuestra realidad cotidiana. Nos queda menos de un minuto. ¿Quieres decir algo sobre eso, Ana Cristina? Pero yo creo que las plataformas digitales sí tienen una responsabilidad de identificar este tipo de discursos y señalarlos. En el caso, por ejemplo, de Twitter, cuando pasó el caso que tú mencionabas del Capitolio y Trump, le borraron los tweets a Trump, ¿no? Y le decían al ciudadano, tú no puedes ver esto porque afecta los procesos democráticos, etcétera. Este tipo de acciones son acciones que hacen las plataformas precisamente para sancionar este tipo de discursos. De acuerdo. Finalmente, terminaron eliminando y bloqueando al expresidente del imperio, ¿no? Pues sí. del debate público. Pues sí. Es muy cuestionable la decisión de las plataformas digitales, pero creo que es un comienzo para empezar una discusión de mucho mayor alcance que tiene que ver con cómo este tipo de discursos que siempre han existido, ahora proliferan de manera rapidísima con el uso del Internet y las redes sociales. Ana Cristina, es un placer conversar contigo. Es una lástima que el tiempo se vaya tan rápido. De veras te lo agradezco muchísimo y te invito a que nos encontremos en otra conversación próximamente. Muchísimas gracias, Mauricio. Te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Estuvimos con Ana Cristina Ruelas y pues es una lástima que se nos vaya el tiempo. Nos vemos en la siguiente conversación. Muchas gracias. La organización
relación civilizada y la convivencia. No es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.